Sí. Sí, gracias. Bueno, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Soy Luis Gerardo Ortiz Corona y voy a presentarles esta ponencia, Juzgado Indígena de Huehuetla en el Estado de Puebla y el reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho público. Esto basado en una reforma que se realiza este año en el contexto del Estado mexicano y que, bueno, vuelve un poco el escenario político de nuestra ciudad. Me parece que no cambia. No, sí, pero no cambia. No está. Perfecto. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Para poder empezar, quisiera darles un poco de contexto respecto a una comunidad llamada Huehuetla, que es justamente el objeto de esta investigación, de este estudio, y que se encuentra en la Sierra Madre nororiental, la Sierra Madre del norte de nuestro estado de Puebla. Yo vengo de Chihuahua, pero soy originario del estado de Puebla, 97 kilómetros de la Ciudad de México. El pueblo originario que habita en el territorio de Huehuetla es el pueblo Totonac. La expresión viene del Tutu-Nacu, que significa tres corazones. Esta expresión habla sobre las tres grandes ciudades que desde épocas precolombinas ya eran importantes, eran relevantes para esta cultura. Los tres centros urbanos, Tajín, Papantla y Zempoala, pues históricamente han sido muy relevantes. Seguramente han escuchado sobre Tajín, que es o bien un espacio o un chilito polvo que también se hizo muy famoso fuera de las fronteras mexicanas. En fin, ¿cuál es el planteamiento del problema de esta investigación? ¿Cómo repercute la reforma recién publicada en México en materia de pueblos originarios al reconocimiento y operación del juzgado indígena que está instalado en Huehuetla dentro de la entidad poblana? ¿Y qué preguntas de investigación se detonan a partir de este tema? ¿Cómo nace el juzgado indígena de Huehuetla? ¿Cómo se ha legitimado en el marco normativo del Estado el pluralismo jurídico de esta instancia? ¿Qué factores sociales y culturales han determinado la forma de impartición de justicia en este juzgado? ¿Y qué elementos de la reforma constitucional del artículo 2 impactan en el funcionamiento de este organismo? Para hablarles un poco de este tema, voy a darles contexto más concretamente de la parte demográfica, geográfica de Huehuetla. Huehuetla, este es el estado de Puebla, todo está mancha gris, y lo que está pintado en dorado es Huehuetla. Está integrado por 17,082 habitantes, el 51% son hombres, el 51% son mujeres, 49% son hombres. Prácticamente el 81% de la población habla totonaca y está integrado por una serie de comunidades cuyos nombres, les aseguro, son difíciles de pronunciar: Huichuchut, Francisco Madero, Xonaltú, Putiunichuchut, 5 de Mayo, Chilocoyo, El Carmen, Chilocoyo, Guadalupe, Leacamán, Tiputahuaca, Putaxcat y la Junta Auxiliar de San Juan o Cenonacasto. Estas finalmente son localidades que integran a Huehuetla. Aproximadamente de toda la población, el 88.3% se dice competente para hablar castellano y un 9.8% para hablar exclusivamente una lengua materna, en este caso el totonaca. Otros datos relevantes que evidentemente les van a dar todavía más contexto: el uso de suelo de la comunidad, del municipio, es en un 52% agrícola, una zona urbana del 1.61%, vegetación, tiene mucha vegetación, tiene mucha selva y también tiene una composición boscosa. El grado promedio de escolaridad, cuántos años estudia un indígena en Huehuetla, es de 5.9 años, que contrasta con los más de 11 años que en la zona urbana de Puebla estudia una persona. El analfabetismo en esa comunidad es del 28.1% y curiosamente el número de habitantes por policía es de 475 habitantes por policía. Es decir, la propia comunidad indígena se ha asistido de una serie de alguaciles por derecho tradicional
que les han permitido controlar su población. Para que ustedes tengan una idea, en Chile hay aproximadamente un carabinero por cada 400 habitantes. La región de Totonacapan, que es finalmente donde está sentada la cultura, se extiende mucho más allá de las fronteras de Huehueta. Si ustedes pudieran identificar, Huehueta es este pedacito que está aquí, y todas las manchas en color púrpura son manchas de pequeños asentamientos totonacas que se rigen a partir de los usos y costumbres de este pequeño municipio que está aquí. Es decir, culturalmente, esta comunidad originaria rompe fronteras, va más allá de los límites políticos y se extiende por una zona territorial que abarca hasta 3 estados: Puebla, Veracruz y la parte norte del estado de Hidalgo. La cronología de la problemática de Huehuetla sigue en el siguiente orden. Vamos a iniciar comentando un poco cómo se crea el juzgado indígena. Ya hablamos de Huehuetla, ya vimos que el escenario del municipio oficialmente determinado es uno, pero el escenario ancestral es totalmente diferente. Voy a darles la cronología de cómo se da el nacimiento de este juzgado. Antes de 1986, en virtud de las propias condiciones orográficas naturales de Huehuetla, se dedica el pueblo exclusivamente a sembrar y cosechar café. Así, para los 70s, principios de los 80s, se crea una cooperativa cafetalera que permite que los indígenas se puedan organizar socialmente y empezar a discutir sobre cuál sería el mejor modelo para colectar económicamente los beneficios de dicho reparto de café. En 1986 llegaron las comunidades eclesiales de base. Estas comunidades eclesiales siguieron el formato de cuadros de muchos partidos políticos. Vinieron directamente de la arquidiócesis de Puebla, del arzobispado. Su principal objetivo era fundar una serie de seminarios para adiestrar, instruir catequistas. Sin embargo, cuando llegan finalmente de la arquidiócesis, estas bases, en lugar de hablar exclusivamente de la fe, comienzan a hablarles a los indígenas del convenio 169 de la OIT. Entonces, esto es un cambio sociopolítico impresionante en la comunidad. Para 1989, las bases eclesiales se convierten en la organización independiente Totonaca, OIT, prácticamente homónima de este convenio internacional tan relevante. En el año 2001, el Estado de Puebla, luego de las reformas que se hacen en el artículo 2 por el expresidente Vicente Fox Quesada, el Estado de Puebla convoca una serie de consultas populares para reformar la Constitución estatal. Recordemos que México es una federación, el Estado de Puebla tiene su propia Constitución, busca reformarla y hacen una consulta pública. Con esto también buscan generar la Ley Estatal de Derechos y Cultura Indígena, pero bueno, esto es muy criticado por las comunidades indígenas porque no les escuchan. La OIT, esta organización, hace sus propias consultas y el gobierno del Estado les da la espalda. En el 2001 finalmente se da la reforma constitucional al artículo 2, dándole la espalda en gran medida a los pueblos originarios que tanto desde Chiapas, después de los acuerdos de San Andrés Larraiza, como todos los demás eventos aislados que se dan en el país con comunidades indígenas, finalmente siguen. En el año 2001 nace la unidad indígena Totonaca Náhuatl, llamada Unitona. Les voy a explicar más adelante de qué se trata. En el año 2003 es asesinada una activista y abogada totonaca llamada Griselda Evangelio. En el 2003 nace formalmente el juzgado indígena de Huehuetla y finalmente en el año 2004 se da la reforma. En 2024 se da la última reforma constitucional. Para hablarles de esta problemática y tratando de darle rapidez y habilidad a mi ponencia, quisiera hablarles un poco de las circunstancias de las tierras dentro de esta comunidad. Prácticamente todo el país, luego de las leyes de desamortización de Benito Juárez, pasan a ser mano o propiedad de latifundistas, excepto las comunidades totonacas del norte del estado de Puebla y algunas otras de naturaleza náhuatl, porque estas comunidades siguen el discurso liberal y en lugar de verse delegados en la repartición de tierras, adquieren directamente los terrenos al gobierno liberal juarista. Esto hace que buena parte de las tierras de Huehuetla estén privatizadas, sean privadas, no sean comunitarias y tampoco ejidales. Eso es una situación totalmente atípica. Y es que, si yo les explicara un poco de la reforma del 24, ustedes sabrían que uno de los principios máximos de esta última reforma es que se dé prioridad a la propiedad comunitaria. Si en el pueblo no hay propiedad comunitaria, entonces ya tenemos el primer problema.
Las comunidades eclesiales de base son estos cuadros que se generan, estos espacios de libertad para los indígenas para leer la Biblia, pero también para generar ciertos instrumentos jurídicos para defender los derechos de los pueblos originarios. Ellos leían la Biblia y leían el Convenio 169 de la OIT. Esto nos lleva a que las comunidades de Huehuetla aprendan algo conocido como teología indígena o concretamente como ellos la llamaban teología india. Esta teología indígena o esta teología ancestral hace que las comunidades originarias adopten políticamente una serie de puestos juxtapuestos de la propia tradición católica, en el que el alcalde, en lugar de ser alcalde, es mayordomo, los síndicos, en lugar de ser síndicos, son fiscales, y así generando una estructura que va a adaptar la realidad de una parroquia o de una iglesia a un contexto municipal de poder. Finalmente, este proyecto cristiano católico va a evolucionar y se convierte justamente en esta organización independiente Totonaca. Es una respuesta para tratar de administrar los recursos y para exigir que se respete la autonomía de los pueblos originarios. Ellos, a su fundación, generan estos 6 postulados importantísimos. Van a hacer su reclamo al gobierno mexicano, su reclamo al gobierno del Estado de Puebla, para que reconozcan la ancestralidad de esta comunidad y sobre todo su derecho a autodeterminarse. En el punto 1, Huehuetla es sede de una cultura totonaca. 2, el centro de la organización es Dios. 4, la organización constituye un proyecto de liberación, y estos van a ser los mensajes que va a colocar la OIT directamente en el Congreso del Estado. La Unidad Indígena Totonaca Náhuatl, la UNITONA, es otro organismo que va a fusionar tanto a náhuatl como totonacos, y se va a dar justo en el contexto de la reforma constitucional del año 2001. Como no fueron escuchados, los totonacas se aliaron con otro pueblo que vive en la región, que son los náhuatl, hacen un organismo más grande, como si hicieran una confederación de pueblos originarios, y a partir de ello empiezan a colocar de forma muy importante pues una serie de reclamos. Dicen que todos los movimientos buscan en algún momento politizarse, y así lo hicieron. Tanto la OIT como la UNITONA buscaron el poder por la vía oficial. La OIT en el pueblo de Huehuetla lo consigue en las elecciones de 1989, aliándose con el partido de izquierda que acababa de nacer justamente para esas elecciones en México, el Partido de la Revolución Democrática. Si ustedes no conocen ese partido, acaba de desaparecer en las últimas elecciones, y es un partido fundado por Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, y por otro personaje llamado Andrés Manuel López Obrador. Acababa de nacer el partido. Ellos hacen proselitismo en el pueblo, en el 89 participan en elecciones, y durante 3 periodos seguidos esta comunidad es gobernada por la OIT, por la Organización Independiente Totonaca. A este periodo de 9 años se le conoce como gobierno indígena o gobierno totonaca. Justo tuvieron una abogada indígena que les estuvo asesorando desde prácticamente sus orígenes en el 91-92 hasta que finalmente es asesinada. Me refiero a Gisela Teresa Tirado Evangelio. Esta gran abogada, gran activista, formó parte de las personas que asesoraron a la comunidad sobre cómo luchar por su derecho a autodeterminación sin someterse al derecho mexicano, es decir, sujetándose exclusivamente al Convenio 169 de la OIT. Ella le declara la guerra a los caciques, a los poseedores de propiedad social, que son los ejidatarios en el contexto mexicano, les declara la guerra y los combate. Desafortunadamente es asesinada, y con esto se da un mensaje muy fuerte en contra de la OIT y la UNITON. Si ustedes se meten más allá de sus jurisdicciones y sus capacidades, nosotros vamos a reaccionar de manera violenta. El juzgado, pese a que la reforma se hace en 2001 y la autorización para que operaran juzgados indígenas en Puebla se da en 2002, el juzgado de la OIT va a nacer en el año 2003. Este juzgado OIT es un juzgado que, como contexto, operaba desde años antes a través de un consejo de ancianos, y cuando viene la reforma del año 2001 en México, sienten que pueden de alguna forma oficializar el juzgado para ser escuchados, para tener recursos. No hubo nada más incómodo para el gobierno del Estado que tener un juzgado que preexistía, porque cuando ellos se determinan, ellos tomaban decisiones más allá de sus fronteras políticas.
pensaban sobre materias que otras personas no conocían. Por ejemplo, ellos se metían en derecho sucesorio, derecho penal, incluso en temas de derechos humanos, cosa que está prohibidísima por la Constitución mexicana. En fin, comienzan a operar de una manera que rompe los esquemas, los propios dogmas que tiene actualmente el gobierno mexicano sobre cómo deben ser reconocidos los indígenas y cómo tiene que operar su justicia. El fundamento con el que operan estas comunidades originarias me encanta, porque esto se los comparte Vicente. Dice, más allá de lo que ustedes puedan ver en la Constitución mexicana, en las leyes del Estado de Puebla, ustedes están operando legitimados por el artículo 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT. Y eso, como derecho humano, pondera cualquier otra situación frente a incluso la Constitución o leyes secundarias. El gobierno del Estado de Puebla y la Federación se ven sumamente incómodos por esta realidad. Y es que la justicia en esta comunidad opera bajo el pluralismo jurídico, es decir, no es una sola voz, la voz de la ley, es la voz de la gente, es la voz del pueblo, es la voz de los ancianos, la que determina cómo se juzga y la que va a ofrecer propuestas distintas. La reciprocidad dentro de la justicia opera bajo tres esquemas. Y en los tres nos vamos a encontrar norte, sur y centro de México. Por ejemplo, para los totonacas, toda justicia tiene que operar bajo el principio de mano vuelta, intercambio de trabajo recíproco asociado a la misma. El texto, colaboración incondicional de los miembros de una comunidad náhuatl. Para los tarahumaras, corima. Es decir, para los indígenas la justicia no es necesariamente punitiva, es totalmente restaurativa y va conectada al trabajo. ¿Qué hace la reforma? En el año 2024 la reforma reconoce a los indígenas y pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, lo que les permite ejercer su autonomía, sistemas normativos y patrimonio cultural, les otorga personalidad jurídica, capacidad para recibir y gestionar directamente recursos públicos. Esta reforma rompe con el paradigma de sujetos de interés público que había determinado la reforma del año 2001. En el 2001 se dice que los pueblos originarios son sujetos de interés público. Esta dice que son sujetos de derecho público. ¿Cuál es la gran diferencia? Que como sujetos de interés público se ven beneficiados de los programas sociales por parte del gobierno, se les ve con una visión totalmente paternalista, con una posición de indefensión de vulnerabilidad, y aparentemente con la de sujetos de derecho público se les ve como iguales, o al menos como entes colectivos, entes abstractos que pueden representarse a sí mismos y estar asentados en un territorio. Pero la gran omisión de la ley es no hablar del territorio, porque te concedo personalidad, te concedo la oportunidad de tener recursos, pero no te digo cómo obtenerlos. Y tampoco te digo cuál va a ser tu territorio para obtenerlos. Ni te digo hasta dónde puedes tú consolidar o visualizar tu territorio. Entonces no hay jurisdicción. La comunidad indígena se ve sometida a presentar litigios para tratar de defender esta ausencia de la ley. Justamente en la justicia, por ejemplo, el artículo 54 de la ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas establece que serán válidas las resoluciones de la comunidad indígena siempre que no se contrapongan a los derechos fundamentales que imponen las disposiciones constitucionales federal y estatal, así como las leyes aplicadas y reglamentos o bancos municipales. Es decir, no puedes por temas de derechos humanos, no puedes estar en la Constitución, no puedes estar en leyes secundarias, no puedes estar en bancos municipales. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Realmente estás autodeterminado? ¿Realmente tu reconocimiento está ahí? Es una crítica muy fuerte. Miren lo que son las cosas. Yo les hablaba un poco de la influencia, porque también la superaron como todos. La influencia que tienen las comunidades indígenas por parte de la religión católica. Justo el juzgado indígena tiene atrás del juez a una imagen de la Virgen de la Milpa, porque ellos no abandonaron la idea de que fueron los catequistas los que les ayudaron a empoderarse y a consolidar una visión mucho más trascendente de su comunidad como indígenas. Hay 5 puntos que yo concluyo a partir de este análisis y de las entrevistas que sostuve. 1. Hay un conflicto jurisdiccional. El Estado mexicano no termina de entender cuál es el volumen, la territorialidad de las comunidades indígenas y cómo ellas perciben esta territorialidad como parte de su ancestralidad y sus necesidades más básicas. La asignación de recursos sigue sin legislarse.
Hay dos precedentes en el derecho mexicano de pueblos que litigaron sus recursos por el número de personas que habitan en sus localidades, pero nada más. Hay una limitación en la práctica jurídica, porque si se dan cuenta, lo que establece el Estado mexicano, incluso con la reforma del 24, es un no derechos humanos, nuestras materias, no te metes. Hay ambigüedad de la autonomía, porque por un lado te digo, tú eres un sujeto de derecho público y eres autónomo, pero por el otro lado te condiciona absolutamente todo el escenario donde puedes caminar. Tu libertad es del tamaño de este cuadrado. Y hasta eso no te digo realmente de qué tamaño es el cuadrado, te voy a medio borrar los límites, pero no te salgas. Y finalmente hay una falta de armonización en las entidades federativas, es decir, las entidades no han hecho lo necesario para dar esta circunstancia. Francisco Pérez Vicente fue juez mediador de este juzgado, tiene esta frase muy linda: la ley no habla, no ve, no se mueve. Nosotros sí. Él ya falleció, junto con Griselda fueron de los creadores de eso, y bueno, les quiero agradecer mucho.